más valiente del batallón. Pero cuando enamoro soy general y de división. Oye, 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 mi querido capitán. Sí, diga. Oye, 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 ¿Dónde? mi querido capitán. Estamos en el arte de la canción celebrando los 80 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Yo creo que esta canción es un foxtrot, pero yo creo que fue la primera canción pop de la historia, porque de verdad, y pegó además como un pop. Mi querido capitán, de José Alfonso Palacios. Bienvenida, maestra Sofi Martín. Gracias. Tú eres la autora del dibujo, pero me gustaría que habláramos del proceso, porque es muy interesante además que una artista joven como tú, Sofía, aborde una canción de 1920, que además pues, sobrevive. Es una cosa muy impresionante. Claro. ¿Cómo fue tu proceso? Cuéntame. Pues, bueno, escuché la canción y lo primero que me gustó mucho y que sentí que encajó conmigo es que siento que es una canción como de cabaret y, por ejemplo, vi videos y lo interpretaban también como vedettes y siento que es algo que a mí me encanta, o sea, me encanta el glamour, las plumas, los corsets, los vestidos, es algo que pues me fascina y pues ya analizando la canción, bueno, es una canción que habla sobre pues un hombre que es muy guapo, que es muy galán, y que pues tiene como a todas las mujeres guapas así como atrás de él, ¿no? Pero también él tiene como esta parte romántica, como que él dice que él se enamora y es como general de división, ¿no? Y capitán. Soy capitán primero, el más valiente del batallón. Pero cuando enamoro soy general y de división. Oye, 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 mi querido capitán. Sí, diga. Oye, 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 ¿Dónde? mi querido capitán. Y traté de hacer pues mi propia versión de un póster de los años de 1920. Pues, por ejemplo, en medio está el capitán y tiene como una mirada pues como valiente. Siento que no es arrogante, es más bien como, pues, no sé, Orgulloso. valiente. Ajá, Pues sí. orgulloso. Y pues también, por ejemplo, en mi proceso busqué mucho fotos como cómo posaría un capitán, ¿no? Por ejemplo, el vestuario, cómo era el vestuario de los años 20 o del cine de oro. Y, por ejemplo, también las poses de ella. Contraté, por ejemplo, también a una modelo y pues le enseñé todo este mood board de este va a ser el estilo, las poses, pues todo el feeling como de la canción, ¿no? Como tú estás como, no sé, como enamorada de este hombre o como del capitán. Y por ejemplo también, a pesar de que es una canción en la que se habla del capitán, traté de equilibrar también la figura femenina y masculina. Vienen, por ejemplo, el mismo número o sea, vienen 3 capitanes y vienen 3 mujeres. Y pues más que nada es como mi propuesta del póster. Ajá. Pues es que en ese momento, porque es muy interesante tu visión y además puesta en contexto con lo que estaba sucediendo en ese momento. Esta es una de las canciones del teatro de revista, que en ese momento era muy famoso, que obviamente de los que sobrevivieron en Ciudad de México, pues fue Teatro Blanquita. Y en ese teatro de revista se interpretaron los primeros musicales, por eso la canción hace alusión a María Conesa, que en ese momento era una estrella del teatro musical, esta vedette, la gatita blanca que llegó de España a cautivar los escenarios mexicanos. Y lo interesante del teatro de revista y que además logró el maestro Palacios fue que mezclaban esta diversión que a ti te llama la atención, de plumas, de corsé, de musical, y con ritmos modernos, porque en esa época el foxtrot era lo más moderno, con acontecimientos políticos,
porque estamos hablando del México post-revolucionarios, es una canción de 1920. O sea, ya México había pasado por todo lo que tenía que pasar y ya había pasado, estaba convulso, estábamos construyendo el México moderno. O sea, el país se estaba modernizando. Y el capitán al que hacen mención, además, es un capitán norteamericano que estuvo muy presente también durante la política de ese momento. Entonces, hay ese asunto de que la vida militar está imbuida, no es como ahorita que están los militares por acá y la sociedad por acá. Entonces era muy fácil que tú conocías militares y los vieras en un restaurante y ligaran. Estaba en ese momento Obregón y estaba todo el mundo muy, muy activo de que, pues, de que jugaban a ser de un rango superior, obviamente pues para ligar, ¿no? Ah. Y además esa presencia que tenía la milicia en la política. Y por eso lo sube Palacios al escenario. Lo que fue muy notable fue que la canción literalmente pegó con tubo, como una canción pop. Y todo el mundo la cantó fuera del escenario. Pero imagínate tú, Sofía, o sea, a mí me encanta pensar, porque ahorita es muy fácil, ¿no? Hay muchísimos medios. En ese momento la escuchabas o en el teatro de revista o en la radio o tocada en vivo en algún lugar, ¿no? Estaban saliendo los primeros discos y tal. Entonces, este querido capitán es un capitán que sí está muy dentro del imaginario colectivo de la época. Por ejemplo, trato de que de mi obra se inspire, por ejemplo, en acontecimientos, no sé, puede ser una protesta, y no sé, creo que tengo como diferentes temáticas, pues a veces es como de cómo me siento yo. Por ejemplo, hago personajes que tienen como telas encima, y es como una manera como de esconderse, o como también como encontrar un poco a veces la felicidad en el consumismo. Y no sé, siento que va cambiando un poco mi obra y voy experimentando un poco. De hecho, pues la verdad no hago tanto dibujo. El dibujo es más como parte de mi proceso para hacer una pintura. Y no sé, fue interesante que me invitaron a este proyecto porque me permitió como, empezar otra vez como, pues con, no sé, instrumentos de dibujo, no sé, comprar esfuminos, y pues fui como un poquito experimentando, inclusive con cúter tallé, por ejemplo, los detallitos de su vestuario, en donde tiene los brillitos. Pues creo que uno va como jugando y experimentando con las texturas. Y no sé, creo que se me hizo muy divertido, hice rayas, hice puntos, no sé, por ejemplo, a mí me encanta mucho la ilustración y los grabados. Y pues es algo que traté también de involucrar mucho, o sea, cómo puedo solucionar la figura con líneas o con puntos. O sea, en mi obra no me gusta tanto que se vea como sobado, sino me gusta así que se vea como pues lo más libre posible que se pueda. Y además que tú que además estás muy cerca de todas tus pues temáticas, digamos, contemporáneas, fue como un viaje al tiempo, ¿no? Regresarte a ver esta canción y volverla a escuchar, porque además la conoces y el proceso de escucharla ya se vuelve diferente cuando estás buscando tú una respuesta visual. Sí, claro, pues es como escucharla con audífonos, te transporta como a aquellos tiempos, y pues me encantan los años 20 y el glamour, y además se me hizo muy interesante como toda la historia política, de cómo pues los artistas pues van tomando como lo que va ocurriendo en su historia, ¿no? Por ejemplo, leía que otros artistas como Yuri pues han cantado también esta canción. Y no sé, siento que el arte pues ha prevalecido, ¿no? O sea, su música. Soy capitán primero, el más valiente del batallón. Pero cuando enamoro, soy general y de división. Oye, 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 mi querido capitán. Sí, diga. Oye, 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 ¿Mande? mi querido capitán. Exactamente, se volvió intemporal y surgió en ese momento con estas revistas musicales de
del teatro lírico y de diferentes pequeños teatros que además la replicaron en otros teatros cuando tuvo éxito, porque los derechos de autor no funcionaban como funcionan ahora. Entonces la fueron replicando y eso contribuyó a que la canción y todo esto fuera también más famosa. Y que los artistas tomaran el acontecer político, cotidiano, para llevarla a la escena, se volvió además un tubo de escape para la sociedad, porque la sociedad se podía reír y podía disfrutar con lo que estaba pasando, que eso fue muy importante para digamos, yo creo que incluso para la armonía social, que existiera esa posibilidad de reírte de lo que sucedía. Sí, pues como generar también a veces comedia, ¿no? De acontecimientos. Creo que es también como un gran talento, o sea, realizar como comedia o realizar pues una canción sobre algo pues meramente político. Exactamente. Y por eso me gusta mucho el dibujo que tú hiciste, porque pudiste retomar ese momento de los 20 donde surge de nuevo el glamour, donde además las mujeres empezaron a ser muy audaces en los años 20 y hay muy atrevidas, exactamente, coquetas. Exactamente, y es una moda muy gozosa la que hay en ese momento, ¿no? Se quita muchísima represión en la forma de vestir, que eso fue muy importante. Y que todo eso está plasmado en este dibujo, además del espíritu de la canción, Mi querido capitán. Muchas gracias, la maestra Sofía Martín. Además, vienes de Guadalajara, así que te agradecemos mucho que estés aquí en la colección Milenio Arte. Gracias por invitarme. En el arte de la canción, la maestra Sofía Martín con la legendaria Mi querido capitán de José Alfonso Palacios. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. Soy capitán primero, el más valiente del batallón. Pero cuando enamoro, soy general y de división. Ay, 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 mi querido capitán. Sí, diga. Ay, 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 ¿Mande? mi querido capitán. A la orden. Ay, 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 mi querido capitán. Pasa. Ay, 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 mi querido capitán.